debilitó, se desmembró, se dividió, pero todavía continúa el mismo imperio, digamos así, hasta hoy, divididos, y desaparece, prácticamente desaparece, pero está todavía en el plan de Dios, está. Y se cree que va a surgirse de nuevo ese imperio cruel. Bueno, y de ese imperio tiene que salir el anticristo. Eso va a mostrarnos Daniel por un sueño que él tuvo. Creo que ha llegado mi tiempo. No me fijé. Tengo que tener uno que controle la hora, o si no, vamos a pasar mucho. Bueno, dejo aquí entonces y vamos a... Falta todavía. Bueno, si falta todavía, no quiero entrar en campo ajeno. Bueno, leyendo el capítulo 7 de Daniel, y también capítulo 8, sigue hablando de esta misma cosa. El capítulo 7 de Daniel podemos leer: dice, en el primer año de Belsasar, rey de Babilonia, tuvo Daniel un sueño y visiones de su cabeza mientras estaba en su lecho. Luego escribió el sueño y relató lo principal del asunto. Daniel dijo, miraba yo en mi visión de noche, y he aquí que los 4 vientos del cielo combatían en el gran mar. Los 4 vientos. Y el gran mar forma las naciones. Mar representa a las naciones, así como tierra representa a Israel. Y 4 bestias grandes, diferentes la una de la otra, subían del mar de las naciones. La primera era como león, tenía alas de águila. Yo estaba mirando hasta que sus alas fueron arrancadas y fue levantada del suelo y se puso enhiesta sobre los pies a manera de hombre, y le fue dado corazón de hombre. Aquí presenta al imperio caldeo. Y aquí otra segunda bestia semejante a un oso, la cual se alzaba de un costado más que del otro, y tenía en su boca 3 costillas entre los dientes. Y le fue dicho así, levántate, devora mucha carne. Después de esto miré y he aquí otra semejante a un leopardo, con 4 alas de ave en sus espaldas. Tenía también esta bestia 4 cabezas, y le fue dado dominio. Aquí ya tenemos 2 imperios más. Medo-Persa representado por el oso, y leopardo representa el imperio griego, la rapidez de su conquista. Después de esto miraba yo en las visiones de la noche, y he aquí la 4ª bestia, espantosa y terrible, en gran manera diferente, la cual tenía unos dientes grandes de bronce, devoraba y desmenuzaba, y las obras hollaba con sus pies, y era muy diferente de todas las bestias que vi antes de ella, y tenía 10 cuernos, y mientras yo contemplaba los cuernos, he aquí que otro cuerno pequeño salía de entre ellos, y delante de él fueron arrancados 3 cuernos de los primeros. Y he aquí que este cuerno tenía ojos como de hombre, y una boca que hablaba grandes cosas. Hasta aquí la lectura. Aquí tenemos los 4 imperios que Dios había mostrado a Nabucodonosor. A Nabucodonosor Dios le mostró la forma exterior de los imperios, bajo la figura de una imagen hermosa. Todo hermoso. Así se presentan los imperios, los reinos, hermosos.
pero interiormente son bestias. Eso se le reveló al profeta Daniel, bajo la figura de 4 bestias. Y por supuesto la última bestia, que era diferente de todas, tenía 7 cabezas, 10 cuernos, y de uno de sus cuernos se levantó, dice, un cuerno pequeño. Iba creciendo, tenía ojos como de hombre y una boca que hablaba grandes cosas. Aquí tenemos al anticristo. Comparado con Apocalipsis 13:5, y vamos a mirar un poco allí, vemos su cumplimiento, su realidad. Apocalipsis 13:5. Dice así, y podemos ver del 4. Y adoraron al dragón. El dragón es Satanás. Y adoraron al dragón que había dado autoridad a la bestia. Y adoraron a la bestia diciendo, ¿quién como la bestia? ¿Y quién podrá luchar contra ella? También se le dio boca que hablaba grandes cosas y blasfemias. Y se le dio autoridad para actuar 42 meses, los últimos 3 años y medio de la tribulación. Por eso digo que estas 2 profecías se tienen que estudiar juntas, porque se entrelazan la profecía de Daniel y Apocalipsis. Entonces dejamos aquí. El Señor bendiga su palabra. Un poco en Daniel capítulo 3. Y vamos a leer casi todo el capítulo. El rey Nabucodonosor hizo una estatua de oro cuya altura era de 60 codos y su anchura de 6 codos. Casi alcanza el número completo. Acá ya hay 2 6. De 60 codos y su anchura de 6 codos. Falta un número 6. La levantó en el campo de Dura, en la provincia de Babilonia. Este era un campo militar que se llamaba Dura. Y envió el rey Nabucodonosor a que se reuniesen los sátrapas, los magistrados y capitanes, oidores, tesoreros, consejeros, jueces y todos los gobernadores de la provincia, para que viniesen a la dedicación de la estatua que el rey Nabucodonosor había levantado. Pensando mi propio pensamiento, me vino la idea, porque una estatua de oro de semejante tamaño, de 60 codos de altura, que equivaldría a casi 30 metros de altura. Bueno, y seguramente la cantidad de oro que llevaron del templo de Jerusalén, ahora hace una imagen. Y acá viene la adoración obligatoria. Fueron pues reunidos los sátrapas, magistrados, capitanes, oidores, tesoreros, consejeros, jueces y gobernadores de las provincias a la dedicación de la estatua que el rey Nabucodonosor había levantado. Y estaban en pie delante de la estatua que había levantado el rey Nabucodonosor. Y el pregonero anunciaba en alta voz: mándase a vosotros, oh pueblos, naciones y lenguas, que al oír el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampoña y de todo instrumento de música, os postréis y adoréis la estatua de oro que el rey Nabucodonosor ha levantado. Y cualquiera que no se postre y adore, inmediatamente será echado dentro de un horno de fuego ardiendo. Por lo cual, al oír todos los pueblos el son de la bocina, de la flauta
del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampoña y de todo instrumento de música, todos los pueblos, naciones, lenguas se postraron y adoraron la estatua de oro que el rey Nabucodonosor había levantado. Por esto, en aquel tiempo, algunos varones caldeos vinieron y acusaron maliciosamente a los judíos. Hablaron y dijeron al rey Nabucodonosor: Rey para siempre vive. Tú, oh rey, has dado una ley que todo hombre, al oír el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio y de la zampoña y de todo instrumento de música, se postre y adore la estatua de oro. Y el que no se postre y adore, se ha echado dentro de un horno de fuego ardiendo. Hay unos varones judíos, los cuales pusiste sobre los negocios de la provincia de Babilonia, Sadrach, Mesach y Abednego. Estos varones, oh rey, no te han respetado, no adoran tus dioses, ni adoran la estatua de oro que has levantado. Entonces Nabucodonosor dijo con ira y con enojo que trajesen a Sadrach, Mesach y Abednego. Al instante fueron traídos estos varones delante del rey. Habló Nabucodonosor y les dijo: es verdad, Sadrach, Mesach y Abednego, que vosotros no honráis a mi Dios, ni adoráis la estatua de oro que he levantado. Ahora pues, ¿estáis dispuestos para que al oír el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio y de la zampoña, y de todo instrumento de música, os postréis y adoréis la estatua que he levantado? Porque si no la adorareis, en la misma hora seréis echados en medio de un horno de fuego ardiendo. ¿Y qué Dios será aquel que os libre de mis manos? Sadrach, Mesach y Abednego respondieron al rey Nabucodonosor, diciendo: no es necesario que te respondamos sobre este asunto. He aquí nuestro Dios, a quien servimos, puede librarnos del horno de fuego ardiendo, y de tu mano, oh rey, nos librará. Y si no, sepas, oh rey, que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. Entonces Nabucodonosor se llenó de ira, y se desmudó el aspecto de su rostro contra Sadrach, Mesach y Abednego, y ordenó que el horno se calentase 7 veces más de lo acostumbrado. Y mandó a hombre muy vigoroso que tenía en su ejército que atasen a Sadrach, Mesach y Abednego para echarlos en el horno de fuego ardiendo. Entonces estos varones fueron atados con sus mantos, sus calzas, sus turbantes y sus vestidos, y fueron echados dentro del horno de fuego ardiendo. Como la orden del rey era apremiante y lo habían calentado mucho, la llama del fuego mató a aquellos que habían alzado a Sadrach, Mesach y Abednego. Y estos 3 varones, Sadrach, Mesach y Abednego, cayeron atados dentro del horno de fuego ardiendo. Entonces el rey Nabucodonosor se espantó y se levantó apresuradamente y dijo a los de su consejo: ¿no echaron a 3 varones atados dentro del fuego? Ellos respondieron al rey: es verdad, oh rey. Y él dijo: he aquí yo veo 4 varones sueltos que se pasean en medio del fuego sin sufrir ningún daño, y el aspecto del cuarto es semejante al Hijo de los dioses. Entonces Nabucodonosor se acercó a la puerta del horno de fuego ardiendo, y dijo a Sadrach, Mesach y Abednego, siervos del Dios Altísimo, salid, venid. Entonces Sadrach, Mesach y Abednego salieron de en medio del fuego, y se juntaron los sátrapas, los gobernadores, los capitanes y los consejeros del rey, para mirar a estos varones, como el fuego no había tenido poder ni alguno sobre sus cuerpos.
ni aun el cabello de su cabeza se había quemado. Sus ropas estaban intactas, ni siquiera olor de fuego tenían. Entonces Nabucodonosor dijo: bendito sea el Dios de ellos, de Sadrach, Mesach y Abednego, que envió su ángel y libró a sus siervos que confiaron en él, y que no cumplieron el edicto del rey, y entregaron sus cuerpos antes que servir y adorar a otro Dios, que es su Dios. Por lo tanto, decreto que todo pueblo, nación o lengua que dijere blasfemia contra el Dios de Sadrach, Mesach y Abednego sea descuartizado y su casa convertida en muladar, por cuanto no hay Dios que pueda librar como este. Entonces el rey engrandeció a Sadrach, Mesach y Abednego en la provincia de Babilonia. Imagínense, decimos, ya que este rey Nabucodonosor conquistó a Judá y maltrató a los judíos, mató a muchos niños y así. Pero ahora Dios levanta a uno de esos judíos cautivos para manifestar su poder, para manifestar su maravilla. Y de ese modo el rey, el soberano de la tierra, se humilló. Nuevamente se humilló y reconoció al Dios del cielo y decretó, cambió su decreto, cambió la adoración, más bien lo hizo dirigir hacia el verdadero Dios. Imagínense, bueno, aquí tenemos un cuadro del tiempo del fin. Y estos tres varones representan el remanente fiel de los judíos, que van a ser librados del horno de fuego en tiempo de la gran tribulación, en tiempo del anticristo. Tenemos en Apocalipsis capítulo 13, y vamos a tener que mirar nuevamente. Habíamos visto en la primera hora las diferentes bestias. Y aquí, en este capítulo, tenemos a dos bestias. Capítulo 13, verso 1 y verso 11. Dice así, aquí el apóstol Juan está hablando. Me paré sobre la arena del mar y vi subir del mar una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cuernos 10 diademas, como corona. Y sobre sus cabezas un nombre blasfemo, un nombre blasfemo. Constantemente Satanás trata de blasfemar a Dios, de burlarse de Dios. Y la bestia que vi era semejante a un leopardo, y sus pies como de oso, y su boca como boca de león. Y el dragón le dio su poder y su trono y grande autoridad. Imagínense, las 4 bestias que había visto Daniel, aquí tenemos casi todos mencionados. Dice, y la bestia que vi era semejante a un leopardo. Leopardo representó el imperio griego. Y sus pies como de oso. El oso representó el imperio medo-persa. Y su boca como boca de león, el imperio caldeo. Y el dragón le dio su poder y su trono y grande autoridad. Bueno, ya habíamos dicho que la revelación de los imperios a Nabucodonosor, bajo la figura de una estatua muy grande y muy llamativa. Bueno, a Daniel Dios le reveló la cosa interior, como Dios ve la cosa.
Nabucodonosor vio la estatua y, como es siempre el caso de todo el reino sobre la tierra, son hermosos en apariencia. Hermosos, parece que son muy felices, todo muy hermoso. Pero Daniel vio 4 bestias. Es el interior de la cosa. Todos fueron bestias, los emperadores humanos. Fueron crueles, porque todo manejado por Satanás. Y eso tenemos en el libro de Daniel. Ahora, esta bestia, la primera bestia que aparece aquí, que subió del mar, es el anticristo. Y desde el verso 11 en adelante aparece otra bestia. Leemos el verso 11 del capítulo 13 de Apocalipsis, dice así: Después vi otra bestia que subía de la tierra, y tenía 2 cuernos semejantes a los de un cordero, pero hablaba como dragón. Otra bestia. La primera subió del mar, de las naciones gentiles. Y esta segunda bestia subió de la tierra, es decir, de la nación judía. Y tenemos una indicación en Génesis 49, en la bendición profética de Jacob. Adán, su hijo, lo asemeja a una serpiente. Y bueno, se cree que de esa tribu tiene que salir el falso profeta. La primera bestia es el anticristo, la segunda bestia es el falso profeta que hace toda la propaganda a la primera bestia. Y vamos a seguir la lectura hasta el fin del capítulo 13. Del 11 otra vez. Después vi otra bestia que subía de la tierra, y tenía 2 cuernos semejantes a los de un cordero, pero hablaba como dragón. Y ejerce toda la autoridad de la primera bestia en presencia de ella, y hace que la tierra, los moradores de ella, adoren a la primera bestia cuya herida mortal fue sanada. Esta primera bestia lleva una semejanza de Jesucristo. También murió y volvió a vivir. Dice que tenía una herida mortal, pero su herida fue sanada. Es decir, como resucitado. Como tenemos en el verso 3. Podemos leer el verso 3. Vi una de sus cabezas como herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada. Es decir, que resucitó. Y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia. Nos sucedió así cuando nuestro Señor resucitó. Que todos los hombres se maravillasen tras Él. Pero detrás del anticristo sí que todos se maravillaron y le siguieron. Así es el hombre. Bueno, Dios permite esto porque han rechazado a Jesucristo. Y tiene que sufrir la consecuencia. Bueno, seguimos con la segunda bestia. Verso 13. También hace grandes señales de tal manera que aún hace descender fuego del cielo a la tierra delante de los hombres, y engaña a los moradores de la tierra con las señales que se le ha permitido hacer en presencia de la bestia, mandando a los moradores de la tierra que le hagan imagen a la bestia, que tiene la herida de espada y vivió. Y se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia, para que la imagen hablase e hiciese matar a todo el que no la adorase. Y hacía que a todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les pusiese una marca en la mano derecha y en la frente, y que ninguno pudiese comprar ni vender, sino el que tuviese la marca o el nombre de la bestia, o el número de su nombre. Aquí hay sabiduría. El que tiene entendimiento, cuente el número de la bestia, pues es el número de hombre, y su número es 666.
es el número del anticristo. Sobre eso tenemos un tratado que el Señor mediante mañana vamos a leer. Imagínese, el falso profeta hace la propaganda al anticristo y ordena, dice, y engaña a los moradores de la tierra con las señales que se le ha permitido hacer en presencia de la bestia. Hace señales, mandando a los moradores de la tierra que le hagan imagen a la bestia, que tiene la herida de espada y vivió, y se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia, para que la imagen hablase e hiciese matar a todo el que no la adorase. Esta es la adoración obligatoria, cuya figura vimos en el capítulo 3 de Daniel. Nabucodonosor ya comenzó así. La edad de los gentiles, o sea, los tiempos de los gentiles, comenzó con la adoración forzada de una imagen y terminará con la adoración forzada de otra imagen, la imagen del anticristo. Esta es una declaración del mismo Señor Jesucristo. Podemos mirar en Lucas capítulo 21. Y también el apóstol Pablo enseñó así. Lucas capítulo 21. Y versículo 24. Aquí habla el Señor Jesucristo. Dice, y caerán a filo de espada, y serán llevados cautivos a todas las naciones, y Jerusalén será hollada por los gentiles, hasta que los tiempos de los gentiles se cumplan. Y Jerusalén ha sido hollada durante este tiempo. Sabemos que en el año 70, la invasión romana, el general Tito con su ejército invadió a Jerusalén, a toda Judea, arrasó la ciudad y echó el templo de Jerusalén, y para no edificar más, porque el general Tito aborrecía a los judíos y a su Dios, a su templo, a su religión, y para no edificar más su templo, dice, con mula, estirado con cadena, cada piedra de las paredes del templo, lo esparció por el campo, lo lleva así por todos lados, porque esa piedra todavía, preparada por el rey Salomón, que mandó preparar piedras cuadradas, labradas, que no llevaba mezcla. Se asentaba una piedra sobre otra y así formaban las paredes. Y cuando echaron esas paredes, entonces mandó arrastrar eso por mulas y llevar por los campos, por todos lados. Allí se cumplió la palabra de nuestro Señor Jesucristo de Mateo 24. Le dijo a sus discípulos maravillados, le dijo al maestro, mirad estos edificios, el templo de Jerusalén. Y Jesús le respondió, de cierto os digo que no quedarán aquí piedra sobre piedra que no sean derribadas. No quedarán dos piedras encimadas, sino serán totalmente arrasadas, totalmente echadas por el suelo. Bueno, así fue, y en el año 70 se cumplió esa profecía del Señor, que se echó el templo de Jerusalén y vino la dispersión de los judíos en todo el mundo. De ahí corrieron los que pudieron salvar su vida, corrieron a todas las naciones. De ahí en adelante, hasta este siglo, ellos comenzaron otra vez a reagruparse en su tierra, a formar otra vez su nación, a tener su libertad, su estado, etc. Desde 1948, ayudado por
por Inglaterra y por los Estados Unidos, ellos comenzaron a gozar su independencia, a gozar otra vez, a tener un Estado libre, el Estado de Israel. Bueno, esa es una indicación de que la venida del Señor está cerca. Jesús dijo, cuando le preguntaron cuándo sería su venida, él dijo, mirá la higuera, cuando su broto y su hoja, dice, brotan y es tierna, sabe que el verano está cerca. El verano, es decir, que el sol de justicia viene. Y la higuera lleva por figura, es decir, que la higuera es figura de Israel, de la nación de Israel. La nación de Israel se secó cuando el Señor maldijo, la higuera se secó y se esparció por todo el mundo y terminó prácticamente esta nación. Quedó sepultada entre las naciones